Pues, si me permiten, antes de comenzar con la ponencia, quería comentar algo lateral que me parece imprescindible, ¿no? De estas jornadas My Way, justamente no es una, en el Cabo de Gata no es una reunión, digamos así, de coto cerrado, y a mí me llena de alegría, y creo que es una alegría que compartimos todos, que no solo estamos gente del psicoanálisis, lectores y demás, sino que hoy contamos algo que me halaga, con la presencia del compañero don Antonio Rodrigo, un clínico decidido de Almería, los dos amigos, la editorial Letra Impar, Antonio Carbonell y Pepe Criado, en fin, gente que está comenzando, que concurre a las actividades. Esto es verdaderamente un encuentro. Bien, como ustedes saben, el título de lo que voy a comentar es el nombre de un autor almeriense, Agustín Gómez Arcos, dos puntos. El título inicial era La desviación de los expertos. He escogido, anoche lo confieso, ser un poco más tenue y poner la desviación de lo experticio. En fin, en la línea de la transferencia de trabajo, ¿no?, que me llevó a plantear a la cuestión de Agustín Gómez Arcos bajo la égida de una sutileza, en el sentido que en el seminario de orientación, de los cursos de orientación lacaniana de Jacques Saint-Miller, en la clase del 19 de noviembre de 2008, Miller señala que la sutileza es el antónimo de la geometría y lo pone en relación con un lindo texto de Freud, el Einfall, que es en español La sutileza de un acto fallido, en 1933. En este texto, que lo pone en relación a la sutileza, hay dos pinceladas que refiere Jacques Saint-Miller. En primer lugar, que no se está nunca con las cuentas saldadas en relación al inconsciente, en relación a este olvido de Freud, que en una etapa muy tardía refiere a este olvido. No nos olvidemos que la psicopatología es de 1901 y este texto 1933. El escrito de Freud refiere a que le envía una piedra a una amiga, ¿no?, pero resulta que se le envió, ya se la había enviado antes, y Freud vuelve sobre este olvido. A mí me ha pasado 4/4 de lo mismo, por eso es que lo cito, en relación, desde la llegada a Almería, en el 2010, me marcó mucho una referencia leída en un libro de Jorge Alemán, Lacan, la política en cuestión, concretamente en la diáspora argentina, ¿no?, a donde decía que esto de seducir a una ciudad implica justamente, y es lo que le toca al discurso del psicoanálisis, ¿sí?, digamos, el afrontamiento de lo singular, del orden de la singularidad. Pero a la vez, en los horizontes culturales de la ciudad, esto no suele estar incluido. Y entonces, bueno, justamente es a través del encuentro con este autor, ¿no?, el olvido que había tenido es que se presentó la primera obra de teatro de Gómez Arcos, el Museo Arqueológico, y estuvimos algunos psicoanalistas de Almería en los alrededores de los ensayos, debatiendo y demás. Esto hace 4 años o 5. Y un encuentro contingente, pero a la vez necesario, con amigos aquí presentes, es decir, reactualizó la cuestión de la figura de Agustín Gómez Arcos, al punto tal que, como idea regulativa kantiana, nos encontramos embarcados en la confección de un libro homenaje a los 20 años del fallecimiento de Agustín Gómez Arcos, que se cumplen en marzo del año que viene. En fin, quería comentar que si bien singularidad es una cuestión que organiza la manera en que lo pensé, en el otro lado está la creación ex nihilo y el síntoma.
fundamentalmente hay una cuestión que he tomado del seminario 23 de Jacques Lacan, que es cuando Lacan refiere que ha sido extremadamente magro en los datos biográficos, ¿no? Es decir, porque la intención que tenía Jacques Lacan era justamente ver qué podía enseñar al psicoanálisis esta cuestión de la sintomatización de la escritura en James Joyce. No analogo en sentido estricto a nuestro autor almeriense, a Agustín, ¿no?, con Joyce, pero ahí hay unas cuestiones que justamente es lo que voy a desarrollar. Pues bien, empecemos refiriendo que Agustín Gómez Arcos nace en enero de 1933, séptimo hijo y último de una familia que vivió la República y que, evidentemente, a la postre fueron vencidos. Nuestro autor nace en Ixa, Almería, y luego se desplaza a la ciudad de Almería con objeto de paliar la carencia de la posguerra con su desregulación y degradación. En Almería, al ingresar al bachillerato, resulta que se le produce un agradable encuentro con la profesora Celia Viñas, que, si citamos a Temple Grandin, no solo acogió a este joven, sino que fue una guía que supo seguirlo. Su periódica, la presencia de Agustín en el instituto, se fundaba en el trabajo de escritura poética y de teatro fundamentalmente. Es decir, siguiendo un poco los comentarios de Eduardo, nuestro autor se salvó de la época del metilfenidato, ¿no? Porque, digamos, escaqueándose de clase como lo hacía y dedicándose a la escritura y a la creación, no sería raro que los tiempos actuales en fin, le dedicaran semejante prescripción. En fin, soy muy sinóptico en la biografía. Luego se establece, emigra a Barcelona con la intención de estudiar abogacía, soporta 2 o 3 años, pero su drang sigue siendo el teatro y lo deja. Emigra a Madrid, allí se instala su escritura y justamente en el año 64, entre el 64 y el 66, recibe 2 distinciones nacionales. Es decir, recibe el premio, un primer premio y un segundo premio, pero con la singularidad que no suele ser editadas sus obras, ni tampoco sus obras representadas. Digamos, es doblemente censurado. Se autoexilia en Londres, ciudad, en fin, que parece que en el año 66 se dignificaba el teatro, era la ciudad del teatro. Y ahí presenta su primera obra de teatro con objeto de publicarla. Lo interesante es que la gente de teatro en Londres le contestan que sí, que está muy bien su obra Prepapá, pero el problema es que no se lo pueden publicar ahora porque, en fin, literalmente no sé qué le contestaron, ¿no? Pero que si se dejaban pasar 20 o 25 años, se podría publicar y sería digerible. Había algo indigerible en relación a la trama que este hombre constituye con su escritura. Después de este evento, que limita su presencia en Londres, en el 68 decide residir en la ciudad Luz de París. Y se dedica al trabajo en el Teatro Odeón de camarero y ahí inicia su obra escrita y publicada. Es decir, tanto en novela, teatro y... en fin, la singularidad de autor es que se sumergió en la lengua francesa, supo habitarla, es más, supo habitarla decididamente. Es decir, rechazaba el facilismo, a lo mejor, de unirse con otros españoles exiliados y verdaderamente intentó una inmixción en aquello que era una lengua no materna para él. Escribió en esa lengua y en esa lengua obtuvo unos cuantos reconocimientos en Francia. Un sutil detalle
es que le ofrecieron el premio Goncourt, pero debía optar por la nacionalidad francesa. Se negó. Es decir, lo que comprobamos es que se trata de un disidente conservador por razones ontológicas. Mi comentario concierne a la novela de 1974, El Cordero Enardecido, con la que comienza su producción. Carnívoro, ¿no? El Cordero Carnívoro. El Cordero Carnívoro, ¿no? Perdón. El título de la obra, con perdón, no es Cordero Carnívoro. Cordero Carnívoro. Ah, vale. Ha dicho enardecido. Es que has dicho enardecido, por eso. Un lapso con una película de rock, ¿no? El Cordero Carnívoro, gracias. Con la que comienza su producción de escritura, separado del ámbito de influencia, esto lo digo con premio, lingüística de su país de origen. Y aquí comienzo a respetar la razón con la que yo nominé este escrito. La desviación de los expertos, ahora más sutil, la desviación de lo experticio. Justamente la posición experticia, consultando las tesis doctorales que hasta ahora más respetadas hay en relación a Gómez Arcos, es interesante cómo sitúan que el hueso central de la escritura de este hombre, la totalidad de su obra, lo que viene a concernir es justamente a unas cuestiones que son interculturalidad y memoria. Entonces, claro, esta posición experticia que intentaré hilvanar sitúa justamente que el exilio, el autoexilio de nuestro autor constituye lo que ellos denominan interculturalidad. Las dos tesis, como las refería, que circulan respecto a este autor, han captado como estructura de base los conceptos de interculturalidad y memoria. Es decir, donde definamos la interculturalidad es escribir en otra lengua, no materna justamente, y donde lo experticio nombra la memoria como evocación insistente, en el mejor de los casos como un retorno que no ha logrado emplazarse. No me parece correcto nombrarlo como fallido, pero apunta maneras. La posición nuestra es que el síntoma está condicionado no por el lenguaje, sino por la lengua más acá de cualquier articulación. El título de la novela, El Cordero Carnívoro, es una referencia clara a la madre del narrador, Ignacio, el hijo menor. Se trata de una piel de cordero que atraviesa el escrito entero, que era de la madre y que se trataba de un regalo de su padre. El cordero le gustaba en extremo a la madre, tanto le gustaba que el padre, para que la madre lo tuviera su hija, que pusiera siempre el cordero, lo mató, lo desolló y se conservó la piel. Y ese resto acompaña distintas escenas a lo largo de la novela esta, y que bueno, es extremadamente singular. Entonces, la novela concierne, abarca desde el nacimiento de Ignacio hasta sus 25 años. La familia está compuesta por un abogado republicano, la madre que es medio de alta alcurnia, pero republicana, en fin, y los dos hijos que aparecen en la novela. Referiremos disculpen, que a veces escribo y después decido que no, que le cambio el orden. Y además, nos parece importante situar el estilo de escritura de Gómez Arcos. Desde la provocación que él establece, se inicia esta novela con una cuestión singular, que al nacimiento de este chiquito, Ignacio, en la trama, los 16 días iniciales de su vida no abre los ojos. Y a partir de ahí es interesante cómo desde la mirada de la madre lo sitúa a este hijo en términos de monstruo, ¿no? Es decir, podríamos evocar el seminario de Michel Foucault, Los anormales, y el desarrollo que hace de la monstruosidad, el masturbador, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, la monstruosidad, lo desafiante, es decir, aparece planteado justamente porque desde el inicio la madre ya lo localiza a este recién nacido en una posición de monstruo. Es interesante cómo el primer gesto de la madre, valiéndose de su origen, digamos así, socioeconómico, pero no ideológico, desea llevar a su hijo a Lourdes, como valiéndose, en fin, de los rituales de clase a los que pertenecía. Ignacio es un monstruo. Ahora, en otro sentido, es interesante considerar las dos tesis que refería, respecto de las que mantenemos una disidencia. Allí donde vemos interculturalidad, constatamos los lectores de Freud y Lacan que se trata de una lengua viva. La segunda cuestión sobre la que se incide insidiosamente es en la cuestión de la homosexualidad incestuosa e infructuosa. Este es el punto que hago referencia a la desviación experticia. Es decir, que parece concluir en epígrafes que incluso para colmo de males, la noble erudición acaba citando a Jung en la definición lexicográfica que se da de incesto, así como de homosexualidad, con comentarios de la época en que fue convocado por un nazi, el segundo o tercero de Hitler, para que realizara un informe sobre el estado de la psicoterapia. Es decir, en este texto Jung ataca a Freud, al psicoanálisis y a lo singular. Ahora, hay una serie de cuestiones a destacar desde nuestra trinchera. A saber, este texto de Jung fue justamente el que llevó a Freud a retomar desde Tótem y Tabú la escritura inconclusa de Moisés y el monoteísmo, por la cuestión que concierne a la dimensión de lo uno. Es así como emprende Freud la finalización del Moisés. Retomando la trama, como les comentaba, en la novela Ignacio nace con los ojos cerrados. No los abrirá hasta pasados los 16 días. En un principio es considerado un monstruo y es por eso, y es debido a ello por lo que lo experticio denomina implosión monocultural en la novela, situando así una cerrazón que lleva por el eje del sentido a la posición experticia a sancionarlo como incesto homosexual infructuoso. Hay algunas citas que refieren de qué modo se escenifica en esta trama los 16 primeros días. En resumidas cuentas, la cita más breve que voy a leer es que el escritor en la primera persona, el relatario, refiere, ¿no?, que mi hermano Antonio, que no se movía de mi lado, con los ojos abiertos, acariciando mis párpados cerrados, llamándome con esa voz extrañamente, llamándome con esa voz que filtraba en mi sangre e iba dibujando mi naturaleza. Fue al 16º día de mi nacimiento cuando abrí los ojos y los sumergí, sin dudarlo, en los de mi hermano Antonio. El hermano mayor, más allá de la corriente sexual, funda algo. El personaje lo nombra creador a su hermano. En la novela, les comenta, rondando el estatuto religioso a un profesor de su hermano, acerca de su relación con él. Dice, un cuerpo, señor mío, la intención es la referencia al cuerpo también. Un cuerpo, señor mío, si ha leído usted los evangelios, es como un templo. Y este cuerpo en concreto, el de mi hermano, es mi templo personal. En él, desde los 10 años, rezo mis oraciones. Ya me entiende. Desde nuestro recorrido situaríamos algo del orden de cómo Liederman, en su libro No al futuro, sostenía respecto de la teoría queer.
lo experticio busca abducir la vanguardia con objeto de introducirla en el museo, munida de un exceso de tendencias nominalistas que estigmatizan justamente los modos de no al futuro. Mi trabajo me lleva a no inclinarme hacia el rápido cierre de la cuestión a través de la vía queer. Lo que sí pienso es en una posición que con Sloterdijk situaría como una posición química, donde esta figura establece lugares sin afanes nominalistas. Es interesante ver cómo insiste el discurso experticio para buscar constituir a su vez la coartada biográfica. ¿En qué consiste la coartada biográfica? Hay 4 declaraciones hechas a partir de 1978, realizó entrevistas, a donde le preguntaban si acaso esta novela era autobiográfica. La respuesta de Gómez Arcos fue categóricamente que no se trataba de autobiografía. Las respuestas literales de nuestro autor son: no es mi autobiografía, sino la historia que cuento en El Cordero Carnívoro. No, yo creo que en un libro se trata del territorio del otro. Este otro no es ningún minúscula, ese es minúscula, pero bueno, es sugerente. La segunda entrevista que he rastreado dice: se podría creer que hay un elemento autobiográfico. No lo hay en la anécdota, ratifica, no lo hay. Ciertos personajes sí pertenecen evidentemente a mi autobiografía. Los 2 profesores, el laico y el religioso, la ciudad que describo en la novela es la mía, Almería, donde estudié el bachillerato. Ahora, los personajes que componen la anécdota, esta familia burguesa liberal española, los hermanos, el padre, la madre y la criada, no pertenecen a mi biografía. Se trata de gente que seguramente he conocido, pero no tienen nada que ver con mi vida. En tercer lugar, vemos que sostiene el mismo rasgo en la última declaración que he captado. Y dice nuestro autor: yo creo que una obra no debe ser la historia de una vida. La realidad en el momento en que pretende convertirse en literatura deja de ser apasionante. Es por eso que sí privilegio el espacio imaginario del pensamiento. Construir un personaje, construir un mundo es un trabajo muy atractivo. Esta primera novela no es, por tanto, autobiográfica. Incluso, si me permiten, la torsión interesante en el movimiento dramático de la obra es que lo que viene a actualizar es la figura de un cataclismo. ¿De qué se trata en esta novela este significante en Agustín Gómez Arcos de cataclismo? Échenlo al futuro. Hay 2 cataclismos. Hay una evocación retroactiva del personaje que sale de la casa, va a París y vuelve al encuentro con su hermano. Y ahí, en su habitación humilde de París, intuye algo de qué fue lo que lo llevó a escribir y a ser como es, ¿no? Y esos cataclismos conciernen al deseo de la madre, una posición burguesa de disponer un derecho a la esterilidad. No deseaba tener hijos. A su primer hermano en la novela sí, al segundo no. En segundo lugar, el otro cataclismo es la boda que se celebra la criada entre los 2 hermanos. Es decir, evidentemente estos cataclismos remiten a un no al futuro dicho en la Constitución de Lieder. Es decir, si uno opta por una familia heterosexual, hacienda, etcétera, etcétera, es sí al futuro. En cambio, en estas circunstancias que yo veo una reproducción, bueno, sí, y hay una cita, en un momento en esta novela, que cuando la criada Clara inicia esta ceremonia, dice: así es como nosotros 3 únicos supervivientes de nuestra familia republicana celebramos solemnemente el
35 aniversario de la victoria y la paz hoy, 18 de julio, fiesta nacional, día de victoria, día de guerra, pero nuestra victoria, nuestra guerra. En fin, por la carencia en relación a los minutos, lo que me quedan, quería comentar que estas citas las he esbozado desde la noción de sutileza, como citaba Miller en la clase de 11 de noviembre o una cosa así, en 2008, en fin. La segunda cuestión que quería comentar es una cita que me pareció muy propicia del Serie 1 de Jacques Alain Miller, que se publicó esta clase en la última revista freudiana, y respecto del hay uno. Hay uno es un dicho correlativo de no hay relación sexual, y se dice sobre el uno al nivel del otro. Hay uno plantea el uno como absoluto, y en este esfuerzo acaba agotándose el mismo Plotino o los lectores de Plotino y de la Eneida. Lo articulo a su vez con sutilezas analíticas por la referencia a lo singular, ¿no? La clase del 17 de diciembre, donde dice, mira, la tautología de lo singular, la singularidad es una categoría lógica, aunque es también una categoría en los límites de la lógica. Es interesante, hay una frase semejante en el seminario que dio Miller de lógica significante en febrero del 63. Creo yo que es la misma operación. Y es que, más allá de designarlo, ¿se puede hablar acaso de lo singular? Es decir, tan total. Lo singular no se parece a nada, existe al parecido, es decir, está fuera de lo que es común. Y el lenguaje solo dice lo que es común, excepto por el nombre propio. Aun cuando lo propio del nombre no sea una garantía absoluta de singularidad. Digo que como tal, lo singular no se parece a nada. Y subrayo, como tal, porque como no tal, se parece. Les agradezco.